Las primeras exploraciones de la galaxia marvelita estaban arraigadas a una única visión, la de Jack Kirby. Colecciones como Los Cuatro Fantásticos o El Poderoso Thor habían ido estableciendo las bases de un cosmos habitado por un puñado de especies alienígenas invasoras y alguna que otra deidad que reflejaban los pensamientos religiosos más personales del célebre dibujante. Pero a su marcha, el aspecto más cósmico de la Casa de las Ideas parecía no tener ningún rumbo. La guerra Kree-Skrull ocurrida en las páginas de los Vengadores había cerrado muchas de las tramas anteriormente introducidas, y solo un renovado Capitán Marvel parecía intentar surcar las estrellas con varias piedras en el camino, pues no era nada popular. En plena renovación del universo Marvel, un nuevo autor impulsaría a este discutido héroe estelar, tejiendo una ambiciosa historia que sembraría las bases de todo el futuro cósmico de Marvel Comics. La saga sería conocida como la Guerra de Thanos, la primera gran epopeya del estrambótico universo de Jim Starlin. La mayoría de las historias galácticas que aparecerán a lo largo de este episodio podrás encontrarlas en Generación X. Si te interesa alguno de estos cómics, puedes adquirirlo a través de los enlaces pormenorizados que tienes en la descripción, con los que al comprar ayudarás a que estos vídeos sigan siendo posibles. Cuando Roy Thomas recogió el testigo de Stan Lee, la editorial adoptó una agresiva estrategia de sobreexplotación del mercado. Esto llevó a tener que contratar al máximo número posible de talentos del medio para poder hacer frente a una innumerable lista de nuevos proyectos. Jim Starlin fue uno de esos jóvenes empleados. Había comenzado como asesor de portadas y continuado como entintador, hasta que George Tuska descansó de su labor como dibujante de Iron Man. El guionista de la serie, Mike Friedrich, decidió contar con su compañero de piso, el propio Jim, para que supliera al artista habitual del alter ego de Tony Stark. Mike sabía de la creatividad de Sterling y optó por darle libertad total en un título menor. Jim estaba ante la oportunidad de su vida y, por si no llegara así otra jamás, decidió apostar por poner toda la carne en el asador. Poco antes, el ya mencionado Kirby había llegado a DC pisando fuerte al presentar su inabarcable Cuarto Mundo. La enorme saga cósmica del rey de los cómics había causado sensación dentro del mundillo y se había convertido en una fuente de inspiración para muchos autores, incluyendo a Sterling, quien en The Invincible Iron Man número 55 no dudó en presentar a un panteón entero de nuevos personajes, como hizo Jack en la distinguida competencia, relegando al propio protagonista del cómic al papel de mero espectador. Este ejemplar abre con un corpulento alienígena verde llamado Drax el Destructor, advirtiendo mentalmente a Iron Man de la llegada de un conquistador de Titán, satélite de Saturno. En el interior de la gran luna del planeta anillado habita una colonia de avanzados seres cuyo Edén se vio azotado por la maldad innata de Thanos, hermano de Eros e impuro hijo de Mentor, un pacifista que obra en favor de la voluntad de la deidad conocida como Cronos, creador del Destructor, para perseguir a Thanos por toda la galaxia con el fin de detener su plaga destructora. Pero todo esto, ¿qué tenía que ver con Iron Man? Pues muy poco, la verdad, y el propio Stan Lee se percató de ello. Iracundo quiso despedir a Sterling, pero Roy supo ver el potencial en aquella extraña presentación del joven autor. Iron Man no era el lugar para exponer el mundo de Thanos, pero ¿y alguna agonizante serie cósmica como Capitán Marvel? A excepción de la ya mencionada guerra Kree-Skrull, los inicios de los 70 no fueron años de bonanza para el apartado estelar de Marvel. La colección de Estela Plateada se había cancelado y colecciones experimentales como Warlock no estaban funcionando como se esperaba. Lo mismo ocurría con las aventuras del Capitán Marvel, un personaje que, pese a llevar el nombre de la editorial en el título, no daba ninguna alegría por las oficinas. Nadie quería encargarse de Marvel hasta que Sterling se hizo con el control. En muy poco tiempo, Jim aprovechó para dejar su impronta en este apartado marvelita, expandiendo todo lo presentado en el Iron Man número 55. La estética de Thanos había cambiado bastante y su carácter se había terminado de definir. El titán loco se convirtió en un villano que, aunque físicamente era intimidante, se mostraba abierto a conversar con cualquiera de sus enemigos, pues no consideraba a nadie como uno. Tal era su confianza en sí mismo y su plan durante esta primera guerra de Thanos, que el cara morada parecía no tener prisa en ningún momento, a diferencia de Marvel y su contraparte Rick Jones. La convicción fue lo que lo diferenció del resto de antagonistas de su tiempo, eso y cierta compañía que siempre tenía a su lado, una espeluznante figura femenina encapuchada que esperaba paciente al lado del titán en todo momento. Pero ¿quién era? ¿Y qué relación tenía con Thanos? Pues no era nada más ni nada menos que la representación física de la muerte en el cosmos, y por hacerlo todo más grotesco, el plan de Thanos era básicamente regalarle a la muerte la vida del universo como gran acto de amor, un amor que no parecía igualmente correspondido
escondido por aquella sombría silueta. Y nos volveréis a preguntar, ¿y cómo pretendía conseguirlo? Pues a través del inconmensurable poder del cubo cósmico creado por Ima en las aventuras del Capitán América, lo que llevaría a los Vengadores a tener que reunirse para detener a este nuevo y fascinante contrincante. Pero viendo que los héroes más poderosos de la Tierra y otros titanes como Dragón Lunar, hija de Drax, no eran lo suficientemente poderosos para hacer frente a Thanos, que absorbió los poderes de la ya mencionada deidad Cronos, una nueva entidad cósmica se vio obligada a intervenir en la contienda. Eon atrajo a Mar-Vell hasta un tiempo sin tiempo para transformarlo, como una vez hizo el farsante Thor, en algo más que un simple Capitán Kree. Ahora sería conocido como el protector del universo y en plena pelea por el control del cubo, Mar-Vell consiguió emplear el poder del objeto geométrico para hacer perder de vista al titán loco por un tiempo. Así, Jim Sterling había culminado la primera parte de una epopeya de éxito. Un éxito que se había cimentado en no tener miedo de explotar el potencial de un autor que no era el más categórico en nada. Para empezar, argumentalmente se atrevió a abordar una nueva mitología desde cero, en un mundo tan establecido como el de los Vengadores, y ahí fue donde radicó la frescura de este arco argumental. Como escritor, tampoco temió en hacer parrafadas ni abusar de la literatura dentro de la acción, si la consideraba necesaria, y artísticamente Sterling se convirtió rápidamente en un autor completo que guionizaba, dibujaba y entintaba por su cuenta, con una libertad total que Marvel le había ofrecido y que estaba dando sus frutos. Libertad también a nivel estilístico, pues si bien podíamos definir las páginas de Jim como una mezcla entre la explosividad de Kirby, la experimentación y secuencialización de Steranko y la rebeldía anatómica de Barry Smith, todo embotellado en un caos cósmico al más puro estilo de Ditko, pudo crear un estilo propio que se alejaba en parte del más clásico estilo Marvel, especialmente a nivel de estructuración de la viñeta. Marvel había encontrado en Jim Sterling un filón cósmico que tenían claro cómo aprovechar ahora, aunque para este nuevo segmento debemos volver, como no, a hablar de los Cuatro Fantásticos. La saga de Adam Warlock había sido un experimento editorial fallido de Roy Thomas, en su intento por mezclar la esencia de Silver Surfer y la del musical Jesucristo Superstar. El nuevo editor de Marvel había recurrido a un enigmático personaje creado por Stan y Jack en los Cuatro Fantásticos, llamado únicamente como él. En unas historias de mediados de los 60, un grupo de científicos conocidos como el Enclave investigaba la creación de un ser humano perfecto, dando como resultado a un hombre dorado de gran poder, incontrolable por sus creadores. Él escapó y se topó con Thor en su serie individual, un Thor contagiado por la locura del guerrero por culpa de él, tras haber secuestrado a Lady Sif para intentar aparearse con ella, y tras el combate contra el poderoso dios del trueno, él toma forma de crisálida que vagará por el espacio hasta ser encontrado por el Alto Evolucionador, un inquietante enemigo de la colección de Journey into Mystery, mientras este concibe un nuevo mundo, la Contratierra, creada para ser igual a nuestro planeta pero sin el germen del mal danzando a sus anchas. Tras jugar a ser Dios, el experimento falla por culpa de una de las creaciones del evolucionador, el hombre bestia, que corrompe a la nueva humanidad para siempre. En busca de remendar los pecados de los hombres de la Contratierra, el Alto Evolucionador hace nacer a él, potenciándole con una pequeña gema en la frente. Rebautizado como Adam, viaja a nuestro reflejo para intentar convertirse en su Mesías en una serie que no había por dónde cogerla, principalmente perjudicada por la insistencia en hacer de Warlock un neocristo estelar, cuando Lee y Buscema consiguieron lo mismo de una forma mucho más elegante y sencilla en la serie individual de Silver Surfer. Lo único destacable es ver cómo en este mundo paralelo no existen héroes ni villanos y las versiones de los personajes que conocemos distan mucho de lo que estamos acostumbrados. Aún así, las aventuras de Adam Warlock se cancelaron poco después y el personaje viajó a los confines del universo sin un rumbo fijo hasta que, de nuevo, llegó Jim Sterling. Alabado por su trabajo con el Capitán Marvel y con total confianza de la Casa de las Ideas, el autor se desatará por completo en este relanzamiento de Warlock, aprovechando la moda por lo estrambótico y psicodélico, y como admirador del trabajo de Steve Ditko, Jim nos presenta un entorno mucho más alocado del ya arriesgado tablero del inicio de la guerra de Thanos, repleto de criaturas de lo más extraño y un mundo solo contemplable por aquellos cuya mente derrocha una infinita creatividad o por consumidores de estupefacientes. Aquí nos sitúa un nuevo Adam, que ha dejado de aspirar a ser un mártir divino a un deicida compulsivo. Vive amargado por llevar una vida de penurias y la gema del alma en su frente le hace oír agónicas voces hambrientas por absorber ánimas. Y para más Sinri, su contrincante será él mismo del futuro, el Magus,
creador de la Iglesia Universal de la Verdad. Para detener esta extraña fe que busca erradicar con inquisidores a todo aquel que pierda la fe hacia el Magus, se aliará con un extraño ser, Pip el Troll, basado en el mismísimo Kirby, con Gamora, la mujer más peligrosa de la galaxia e hija adoptiva de Thanos, que regresa como aliada de Warlock, pues Magus es un obstáculo para su cortejo de la muerte. Toda esta nueva trama culmina de nuevo en un especial de los Vengadores, que volverán a hacer frente a Thanos, que vuelve buscando poderosos objetos cósmicos, pero ahora en lugar del cubo cósmico plantea hacerse con otras 5 piedras del poder existentes aparte de la que controla Warlock. De esta forma, las gemas del infinito se establecían dentro de la mitología de la Marvel cósmica. Warlock sacrificó su alma para que el titán loco no se hiciera con ellas, quedando atrapado con todos sus aliados por fin en paz en el mundo interior de su propia gema. Thanos fue convertido en piedra y Sterling plantó las semillas del mayor conflicto cósmico de la editorial, del que aún queda esperar para abordar en profundidad. Pero de esta primera etapa de este talentoso creador queremos abordar un último relato, su más célebre y personal, la muerte del Capitán Marvel. Ya en los años 80, Marvel, que ya no compartía el vínculo de las negabandas con Rick Jones, llevaba un tiempo desaparecido de las viñetas. Su legado se había traspasado al nuevo rol de Carol Danvers, ahora conocida como Miss Marvel, y unos años después el título de Capitán Marvel lo portaría Monica Rambeau. A su vez, nuevos héroes como el hombre llamado Nova parecían haber reemplazado a nuestro alto cargo Kree. Los autores de Marvel no sabían qué hacer con este personaje y pensaron que lo mejor sería abandonarlo en el olvido del tiempo. Pero Jim se vio en la necesidad de cerrar el arco del héroe, que lo convirtió en leyenda a la vez que cerraba otra cosa, la herida del reciente fallecimiento por cáncer de su padre. Con estos dos sentimientos a flor de piel, Sterling crea la que sería de manera oficial la primera novela gráfica de la editorial, una en la que por primera vez un gran superhéroe protagonista muere definitivamente en un cómic. Y no lo hará en un épico duelo contra ningún villano temible como Thanos, sino que lo hará como lo hizo su padre, luchando contra un inevitable cáncer contraído tras una batalla en un ejemplar en el que el malvado Nitro genera una gran explosión. Otra de las grandes creaciones de Sterling, la muerte, espera a un Marvel que acepta contemplar el verdadero rostro de la personificación de todo lo que es fútil en el cosmos. Mientras tanto, todos sus aliados, en absoluto silencio, rinden tributo al que fue el maravilloso protector del universo. Y Jim Sterling cierra de esta forma una etapa que cambió el rumbo del apartado cósmico de Marvel Comics, aunque todavía su mayor legado estaba por llegar.